Buenos días para todos, me alegra mucho saludarles en el nombre del Señor Jesús, amén. Deseándole que esta semana que está comenzando hoy finaliza un mes, pero también inicia el último mes del año, amén. Y yo sé que lo vamos a terminar en grande bendición. ¿Usted lo puede creer? Amén, gloria al Señor, porque así es. Así es, yo sé que cada día la Biblia habla del cristiano que su destino es que cada día seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, amén. Entonces de verdad les saludo, saludamos a todos los que están por la red social, deseándoles también que la bendición y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros, amén. Gloria al Señor por ello, y de verdad sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero que usted abra su Biblia, gloria a Dios, en la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios, ya en el capítulo 14. Gloria al Señor. Ha sido de grande bendición esa carta, amén. Como en cada momento Dios nos va enseñando, nos va capacitando, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Primera carta del apóstol Pablo de los Corintios, capítulo número 14. Y vamos a estar leyendo, le voy a pedir un momento más que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar leyendo desde el verso 14 hasta el verso 19. Primera carta del apóstol Pablo de los Corintios, capítulo 14, verso del 14 al 19. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Amén. Incline un momento su rostro, Padre. Yo te doy muchas gracias, como siempre, una vez más, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque a través del Señor Jesucristo y de su Santo y bendito Espíritu, tú tienes para enseñarnos, guiarnos por la palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, gracias por traer el entendimiento, que es bastante valioso, Señor. Gracias porque nuestros corazones, como hemos orado, están preparados para tu palabra, Dios de los cielos, dando la capacidad para vivirla y para ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ponerse como, gloria al Señor Jesús. Damos la gloria al que todo lo puede. Amén. Yo quería preguntarles a ustedes cómo les fue esta semana con lo que el Señor nos enseñó el domingo anterior. ¿Se acuerdan cómo se llamó el domingo anterior el estudio? El valor de las palabras. Porque es bien importante, mis hermanos, que nosotros revisemos todas las palabras que están saliendo de nuestra boca. No solamente con el objetivo, como lo han querido trazar muchas personas, no solamente con el objetivo de que se vuelva una confesión positiva, no. Porque detrás de eso hay algo más delicado. Y Dios dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, daremos cuenta el día del juicio. Todos lo tenemos claro de esa manera. De toda palabra que ociosa que hablen los hombres, darán cuentas el día del juicio. Y hay palabras que son ociosas, y por eso el Señor nos enseñaba hace 8 días el valor de las palabras. Si alguno de pronto que está acá no alcanzó a escuchar el mensaje, recuerde que ahí queda grabado, y cada vez que se coloque un mensaje acá, que se dé un mensaje aquí en este lugar, también en el canal de YouTube de la iglesia, que se llama Iglesia Cristiana Fuente de Amor, así nos ubica allí.
a partir del día martes ya queda grabado solamente lo que es la predicación de ahorita, solamente queda grabado esa parte para que usted de pronto con calma en su casa se siente y vuelve y le escuche. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces, el valor de las palabras es muy importante, mis hermanos, porque las palabras me trazan a mí el destino. Y el Señor me permitía decirles hace 8 días que de lo que tú hables hoy, comerás mañana. Y como quieras verte el año entrante, tienes que hablarlo hoy. Lo que quieras hacia futuro, tienes que hablarlo. Porque el pasado lo escribimos con la mano, pero el futuro lo escribimos con la boca. Ese no se puede escribir con la mano. Usted tiene que decirlo. La Biblia así lo enseña. Si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Él tiene todo para nosotros, amén. Si nosotros lo podemos declarar, porque no existe otra cosa, sino hablando. ¿Y por qué el Señor escogió hablando? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y todo lo que Él hizo, lo hizo por la palabra. Todo lo que habló y luego existieron las cosas. Nada se creó que no fuera por la palabra. Nada se creó, todo se creó. Todo lo creó por la palabra. Que se hiciera la luz y la luz se hizo. No tuvo necesidad de ir a comprar unas extensiones a alguna parte y ponerse a... No, todo lo hace por la palabra. Y como nosotros somos hechos a imagen y su semejanza, también el creyente, el cristiano, todo lo hace y lo construye desde la palabra. El apóstol Pablo decía y nos hablaba hace 8 días cuando decía, yo creí, por lo cual hablé. Y uno no está de alguna manera diseñado para que todas las cosas las hables como si las crees, pero lo que creas sí es bueno que lo hables, amén. Si tú crees algo del Señor, que crees que Dios puede hacer algo, háblalo, comienza a hablarlo, porque tu alma se edifica con eso, amén. Entonces por eso le preguntaba cómo me le fue esta semana, qué pudo hablar. ¿Hablaste palabras que edificaban o hablaste palabras ociosas? Ahí es donde tenemos que entrar a corregirnos todos, amén. Porque ese fruto de esas palabras, del fruto de las palabras, nos vamos a alimentar mañana, amén. Entonces damos la gloria al Señor por eso. Pero continuamos porque la idea es avanzar en este día. Y aquí viene diciendo, dice la Escritura, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Entonces, aquí la primera escala que tenemos que hacernos es que está haciendo el apóstol Pablo un comparativo entre el hablar en lenguas y el orar en lenguas y el orar con el entendimiento. Pero yo solamente quiero que repasemos entre todos los hermanos que estamos acá, que es importante dejar claro una cosa. Recuerde que hay una diferencia entre hablar en lenguas y hablar otros idiomas cuando hablamos de la Biblia. ¿Todos tenemos claro esa parte? ¿Qué es hablar en lenguas y qué es hablar en otros idiomas? Bueno, pero si alguno no lo tiene, simplemente lo voy a nombrar. En Hechos de los Apóstoles se hablaron otros idiomas, no se hablaron en lenguas, se hablaron en otros idiomas. Y los otros idiomas son los que son necesarios que sean interpretados por alguien. Porque cuando el cristiano habla otros idiomas, es cuando una persona que no conozca un idioma, por decir algo, el inglés, ¿cierto? Se dice, no, yo por allá jamás y medio me defiendo con el español, mucho menos hablar otro idioma. Pero si el Espíritu viene sobre la persona y Dios quiere utilizar a esa persona para hablarle a otra o para que el nombre del Señor sea glorificado, la persona puede hablar en otro idioma distinto al que nació. ¿Cuánto lo podemos entender? Hablamos todos español porque nacimos en este hermoso país. Pero si a Dios le place, por su Espíritu, Él puede hacer que nosotros hablemos en otro idioma. Eso fue lo que hizo en Hechos 2. Cuando Él dice, pero es que nosotros los escuchamos hablar en nuestro mismo idioma. Y ellos son judíos y ellos no saben hablar nuestro idioma. Pero lo que hizo el Espíritu de Dios fue que cuando vino sobre ellos, les puso a hablar en otro idioma. ¿Y qué hablaban en el otro idioma? ¿Ustedes se acuerdan?
las maravillas de Dios. Eso dice la Biblia. Hablaban las maravillas de Dios. Entonces, hablaban las maravillas de Dios en otros idiomas. Entonces, cuando se habla en otro idioma, sí hay alguien que sabía cuál era lo que estaba diciendo allí. Pero cuando tú hablas en lenguas, las lenguas, esas sí son dadas también por el Espíritu, pero ahí dice que el que habla en lenguas habla misterios. Ahí sí solamente nuestro Padre Celestial conoce el significado de lo que está diciendo la persona. ¿Cuánto lo podemos entender? Ahí sí nadie conoce, a no ser que alguien pida en oración poderlas interpretar, que es cuando usted escucha personas que hablan en lenguas y el mismo Señor le da la interpretación. Le dice esto, entonces hay palabras que pueden ser largas en otras lenguas, pero el significado puede ser corto. Como le pasó a Daniel cuando pudo leer la escritura en la pared. ¿Usted se acuerda de ese versículo que él leyó, la escritura en la pared? Que él lee, pero el significado cuando él le preguntan qué era, el significado era larguísimo. Porque en las otras lenguas usted puede hablar mucho y puede significar poco, o puedes hablar poco y significar mucho, porque eso es un idioma directamente celestial. No lo sabremos si en algún momento, cuando estemos ya en la presencia del Señor, vayamos a hablar ese idioma. Pero hoy en día, llamados las lenguas, de alguna manera es algo que el Señor da por el Espíritu y que lo da al que Él quiere. Él lo da al que Él quiere, pero no necesariamente el que no hable en lenguas no es que no tenga ni esté lleno del Espíritu de Dios. Eso es algo totalmente distinto, porque esos son dones que da el Espíritu. Y dice la Biblia que el Espíritu los da al que Él quiere. Ya tienes que tú hablar con el Espíritu, porque no ha querido que tú las tengas. Pero Él lo da al que Él quiere. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, lista puesta la diferencia cuando saben que hablan en otros idiomas, porque es que uno escucha a personas que predican la palabra, donde dice que en Hechos 2 fue nuevas lenguas. No, ahí no hablaron lenguas, ellos ahí hablaron fue otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y esa parte es importantísima que la tengamos bien presente, porque es que resulta que esas lenguas sí tenían una interpretación y tenían un objetivo claro para que lo pudieran hacer. Amén. Entonces, de acuerdo a simplemente quería dar la claridad para que usted lo tenga puntual. Más sin embargo, por temas de tiempo no ahondo ahí, pero si usted lo quiere apuntar y estudiarlo en su casa, usted lo estudia, y si algo tenemos que corregir, lo vamos a hacer. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿sí ve? En lengua desconocida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el apóstol está denotando y está partiendo de un principio que espera que la iglesia de los Corintios esté haciendo. Y yo también pregunto en esta mañana si en algún momento él dice, porque yo oro. Entonces aquí uno pudiera decir, oiga, pero qué pregunta tan simple como es si se está orando o no. Pero hay que hacerla porque el cristiano es necesario que tenga una vida de oración. ¿Cuánto lo podemos creer? Porque hoy en día, de alguna manera, podemos llegar a acostumbrarnos simplemente a orar en la iglesia. Y en la iglesia es necesario orar también. Pero ¿cuánto lo podemos creer que en la casa también es importante que oremos? Es importante de que la vida suya y mía sea una vida de oración. ¿Cuánto lo entendemos? Pero él está diciendo, porque yo, dice acá, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora, ¿cierto? Entonces, todos claros que tenemos que nosotros de alguna manera tenemos que orar. A todos nos queda claro esa parte. Es bien valioso que tú valores eso. Y sobre todo que juntamente con el tiempo de la oración, algo que no es menor, pero que la persona tiene que tener presente, es que cuando tú y yo oremos, Dios te está escuchando. ¿Cuánto lo podemos creer? Porque hay veces queda como la percepción de que la persona ora, pero como que él se levanta
con un pensamiento diciendo, oiga, pero yo tanto que le dije a Dios, ¿será que sí estaría ahí pendiente de tanta cosa que le dije? Y comienzan a venir esas inquietudes a la mente del creyente. Entonces, una de las cosas, de los requisitos más valiosos que tú y yo tenemos que tener en cuenta cada vez que nos vamos a arrodillar, sentar o acostar para orar o de pie, es que tú tienes que acercarse confiadamente en que usted no está hablando solo, de que yo no estoy hablando solo, de que Dios está ahí para escucharnos. Amén. Porque es un requisito. Mira, acompáñeme un momento en la Biblia. Por favor, póngale el separador donde estamos mirando y vamos a ir a Hebreos. Un pasaje conocido, pero el Señor quiso en su bondad que hoy lo recordáramos. Espero que para usted también sea una bendición como lo que es ese pasaje para mí. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Revisemos allí. Si usted ya lo encontró, mire al lado derecho, al lado izquierdo, que su vecino también, mírelo a ver en dónde anda en la escritura. Ayúdele. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Esa parte la tenemos clara, no la vamos a leer hoy en ese sentido. Mire lo que dice acá en la segunda parte, porque es necesario. ¿Es qué? Hay una necesidad premiante, que el que se acerca, el que se acerca ¿a quién? Dice, crea que le hay. O sea que si yo me voy a acercar delante de la presencia del Señor, haga de cuenta que yo tengo que creer que Él está ahí. ¿Cuánto lo podemos entender? Porque si yo me arrodillo y le digo, Padre, y yo digo, ¿será que sí está por ahí o no? ¿Quién sabe dónde estará? No. Dice, porque porque es necesario, dice, hay una necesidad apremiante, que todo aquel que se acerca, la palabra acercar, para que los que toman nota allí, la palabra acercar, que se acerca es una sola palabra, dice acercarse, abordar, visitar. Acercar, abordar, visitar, llegar, venir, presentarse. Todo aquel que se acerca, todo aquel que aborda a Dios, todo aquel que visita a Dios, todo aquel que llega a la presencia de Dios, todo aquel que viene a la presencia de Dios, todo aquel que se presenta delante de la presencia del Señor. Es necesario que todo aquel que se presenta delante de Dios crea, tenga la fe, tenga la certeza, tenga la confianza de que Él está ahí, de que Él está ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento, yo no sé si usted ha vivido cuando usted se acerca a alguien y ese alguien no le pone cuidado. ¿Usted ha vivido algún momento eso? Que usted se va hablándole y él, y sobre todo que uno no haya que hacer si seguir hablando o callarse. Porque uno a veces le dicen a uno, no, hábleme que yo le estoy poniendo cuidado y él está por allá haciendo otra cosa, haciendo la otra. Por lo menos, lo digo por mí, no puedo estar hablando en la generalidad de todos los hombres, pero lo digo por mí. Si usted no ve que yo le estoy atendiendo, si yo esas dos cosas no las puedo hacer a la vez. Si usted me ve que yo estoy haciendo algo, me tengo que detener para ponerle cuidado, porque yo no tengo, muy seguramente si hablo con las hermanas, ellas sí pueden estar haciendo el almuerzo con una escoba en la mano, ellas le pueden poner a usted, ella le puede usted ir hablando en el camino, ella le va a decir, yo le dije esto, pero un hombre, digo, lo hablo en primera persona, no puedo hablar de la generalidad, porque de pronto algún hermano dice, no, yo puedo estar diciendo 50,000 cosas y que me hable, pero yo digo, si usted no lo detiene y hace que yo tenga el contacto, no, yo muy seguramente no lo atendí. Porque es necesario cuando uno se acerca a alguien que ese alguien le ponga cuidado. Gracias a Dios, gracias a mi Padre, que Dios no es como nosotros los varones, que de pronto decimos poner cuidado y al rato nos preguntan qué fue lo que dijo y sale uno diciendo una cosa distinta de lo que escuchó. Pero es necesario que al acercarse creamos
Porque cuando usted se acerca, cuando usted viene y se presenta delante de Dios, dice que es necesario que ese acercamiento a Dios tiene que tener una convicción en su espíritu, de que usted diga, no, yo voy a ir a estar en la presencia de Dios, voy a ir a hablar con Él porque tengo cosas que contarle, y que cuando usted se arrodille y cuando usted vuelve y se levante de estar de rodillas, usted diga, sí, yo estuve en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque eso garantiza de que usted le haya dicho lo que le va a decir, y no que después diga, ¿será que le dije? ¿Será que no le dije? ¿Será que me atendió? ¿Será que no me atendió? No, es necesario que el que se acerca crea que Él está allí. ¿Cuánto lo podemos comprender? Que uno pueda creer, porque esa fe, esa confianza que tú tienes que tener, que yo tengo que tener en que Él está ahí, demarca el sentido de la oración. Porque si uno no, usted dice, yo me acerco a Dios y no puedo creer que Él está ahí, sino que yo digo, no, pero que se va a meter Dios conmigo a este baño? No. O que se va a meter conmigo, no, pero yo tengo que creerle al Señor, Señor, yo estoy presentándome delante de ti y yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tú estás aquí, delante de ti estoy, delante de ti está tu hijo. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué será eso de galardonador? Que como que uno recibe un premio. Un galardón es un premio, que hay un premio para el que lo busca. Pues si la Biblia dice, no sé si usted ha leído el pasaje en Proverbios, que el que temprano lo busca, temprano lo halla. De todas maneras hay gente que dice, ni temprano ni tarde. Pero hay gente, no es que de alguna manera solamente Dios lo escuche a uno en las madrugadas, no. Usted lo escucha en cualquier momento del día. Pero él dejó esa palabra allí, el que temprano le busca, temprano le halla. Y dice, Él ama a los que de madrugada le buscan, a los que temprano le buscan. Pero eso no quiere decir que solamente sea la madrugada el momento para buscar a Dios. Lo que pasa es que la madrugada es tan propicia porque está todo tranquilo, porque está todo quieto, porque está todo en otro ambiente. Pero lo importante es que así tú ores a las 11 de la mañana, ores a las 4 de la mañana, lo importante es que creas que Él está ahí. Porque si no, lo mismo le da levantarse a las 4 que levantarse a las 11. Porque si no cree, no hay nada. ¿Y de qué manera y por qué es importante que tenga el insumo, dice el Señor acá, de que usted crea que le hay? Porque que cuando uno cree que habló con alguna persona, y estoy volviendo al ejemplo, cuando usted cree que en algún momento pudo hablar conmigo algún tema, y yo le dije, no, listo hermano, yo tomo atenta nota de esto, vamos a estar pendiente de esto, de ahí en adelante, la duda suya nunca va a ser si yo le presté cuidado, porque si no yo hablé con el pastor y quedamos en esto. Cuando usted sale y yo salgo de estar en la presencia de Dios, hablando de un lugar, cuando yo salí de mi habitación o salí del cuarto donde oro, cuando yo sé que Él me ha escuchado, mis actitudes son diferentes porque yo sé que Él me ha escuchado. Porque yo digo, Señor, pero yo te comenté esto esta mañana, yo sé que yo esta mañana fui delante de tu presencia y te pedí que tomaras el control de eso. Y aunque voy a salir, yo ya hablé contigo y tú tienes el control de esto. Y tú tienes el control de esta situación. Y este tema no se va a empeorar porque este tema está en tus manos. Esta situación solamente tendrá al final que tú quieres darle, porque yo esta situación te la puse en las manos esta mañana. Eso es aquel que se acerca creyendo que le hay. Que al que le comentamos el problema, la dificultad, la debilidad, la situación, Él tiene el control de ella. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si no, si mis palabras son que, bueno, aunque oré esta mañana, pero no, Señor, al fin, Señor, no, eso que se haga al fin la voluntad de Dios, porque sí, claro, se hará la voluntad de Dios, pero es una voluntad de Dios ya puesta en las manos de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque evidentemente yo me acerco a decirle, Señor, mira, mi necesidad es esta, mi petición es esta, la situación que estoy viviendo es esta. Señor, yo te pido el control de que yo quiero que tú me ayudes con esta situación, para que el postrer estado de lo que tú hables y de lo que tú sientas en tu corazón, tú creas que ese Padre bueno estuvo allí para escucharte y estuvo allí para ayudarte. Amén. Y no que
nos acercamos allá porque, ¿qué es lo que sucede? Que hay veces la persona puede gastar horas en oración, horas delante de la presencia del Señor. Y resulta que salió, pero la incertidumbre sigue igual. Se irá a morir, se irá a salir de allí. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, debo de garantizar que el estar en la presencia de Dios, algo va a pasar. Si yo le dije a Él que Él tenía el control, que le daba el control de mi vida en esto y en esto, que entregaba esta situación en sus manos, yo tengo que generar ese entregable a Él y poder descansar en su presencia. ¿Cuánto lo podemos comprender? Porque si nos acercamos a Dios y no entregamos las cosas, no le decimos a Él, mire Señor, estos son, ¿por qué buscamos a Dios? Porque hay cosas que no podemos solucionar. ¿Cuánto lo podemos entender? Uno dice, Señor, mire, esto me está doliendo, esta situación tengo, esta falencia de dinero tengo, esta situación tengo para pagarla, este compromiso tengo para más adelante. Y si uno va a Dios y no arranca por allá para otra parte, es porque uno cree que Dios le puede dar la mano con esa situación. ¿Cuánto lo podemos comprender? Pero ¿cómo quedaría o cómo se sentiría la persona? Y que eso hay veces lo vive uno. ¿Cómo se siente la persona que usted diga, estuvo en la presencia del Señor y le dijo, Señor, mire que es que el inconveniente que yo tengo es que necesito unos recursos para esto, para pagar estos compromisos que tengo para esta próxima semana? Y usted, bueno, Señor, y esos son estos compromisos, y mire que, no sé, no me ha salido el trabajo que tengo, necesito pagar este tema que quedé comprometido con esto, Padre, quiero que me ayudes, que tú seas obrando, enviando un cuervo que me proveas estos recursos para esto, para aquello. Y usted, bueno, oró ahí al Señor, Señor, porque necesito cumplir con esto, tengo pendiente esto para mis hijos, todas las cosas. Y usted se levantó de allí, de estar de rodillas delante de la presencia de Dios, después de adorarlo, después de glorificarlo, después de exaltarlo. Y llegó, salió de la habitación donde usted ora, o del baño, o del closet donde usted ora, y se sentó y comenzó a pensar, bueno, ¿será que mi cuñado tendrá una plática al fin que me preste para pagar eso? Diga, pero gastaste una hora ya con el Señor y salió a tratarlo de solucionar usted. Eso no tiene ningún sentido. ¿Eso estará en línea con eso que estamos hablando? ¿Será que crea que le hay? No, esa persona habló fue sola. Porque si yo voy a la presencia del Señor a pedirle a Él algo y no cree, pues ¿de qué le está sirviendo salir de allí a tratar de solucionarlo? No. Un componente que está diciendo la Escritura, por eso la Biblia dice, en la primera parte dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si yo voy a decirle, Señor, tengo esta deficiencia, tengo esta situación, dígame cómo puedo solucionarla, dame el entendimiento, yo te quiero entregar esta situación porque no he podido. Pero si salgo a buscar mis propias soluciones, a ver cómo un cuñado me presta, a ver cómo un primo me alcanza, a ver cómo puedo hacer esto, a ver cómo puedo hacer lo otro, es donde usted tiene que examinarse. ¿Será que estuvo en la presencia del Señor o delante de quién estuvo? Porque si hablamos todo el tiempo y salimos, se supone que estábamos en la presencia del Señor, pero si salimos de allá a tratar de solucionar las cosas nosotros, la pregunta es, ¿será que sí estuvimos delante de la presencia de Dios o delante de quién estuvimos? Porque puede ser que la mente le esté jugando una mala pasada a uno y uno se esté echando los globos de que está orando y mentiras que no está orando. Porque el orar es hablar con Dios, uno es hablando solo. Porque si usted le comentó a alguien un problema, ¿cierto? Y resulta que, como le digo, hay cosas que usted puede vivirlas y uno las puede vivir para que usted me entienda el ejemplo. Que alguien se me acerque, un ejemplo, alguien se me acerca y me dice, pastor, mire, es que quiero que me apoye con esto en oración, porque es que esta situación está como compleja y quiero que nos pongamos, la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo, quiero que usted me apoye mientras yo oro, usted me apoye en su tiempo de oración, me apoye orando por esto. Ah, bueno, mi hermana, ¿y qué es la situación? No, es esta. Ah, bueno, lo apunté allí y me fui con la petición. A los 3 días me encuentro yo a la hermana Beatriz, un ejemplo. Y yo le digo, ves, quién sabe cómo le irá a
a la hermana fulana porque estoy apoyándola en oración con esto, con una petición. Ah, ¿cómo le parece que ahí me dijo lo mismo? Entonces yo digo, o sea, me dice a mí, le dice a otro, pero luego no vino acá que yo le apoyara. ¿Qué hace apoyándose en otra persona si se supone que ya usted descargó en alguien y la Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo? Queda uno con la sensación, venga, ¿será que sí necesita del apoyo mío? O cuando usted se da cuenta, toda la iglesia sabe cuál es la petición, pues para eso es mejor hablar aquí entre todos. ¿Cuánto lo podemos entender? Entonces, eso siente nuestro Padre Celestial, que usted va y le diga que necesita una ayuda y Él lo ve a uno por allá tocando otras puertas. Entonces dice, si va a tocar otras puertas, evítese la entrada a mi presencia, porque si va a venir a entrar aquí para salir a solucionar afuera, ¿para qué entró? Hubiera invertido ese tiempo en irse y tocar esas puertas y evita usted esa hora de oración. Porque si vamos a salir a coger el teléfono a decirle, cuñada, tiene al fin los 20.000 que, prima, no sé qué, y a tocar diferentes puertas. Y por allá cuando un primo a regañadientas le prestó los 20.000, ay, gracias Señor porque se glorificó. No, Señor, no se glorificó, usted fue el que comenzó a tocar las puertas y por allá alguien fue movido a misericordia. Pero en ningún momento Dios actuó. Porque cuando Dios actúa, a Él hay que dejarlo actuar. Una de las cosas, y esta mañana lo estudiábamos con los hermanos servidores, es que Moisés garantizó que la presencia del Señor fuera con él. Él le dijo, Señor, yo le voy a mandar su ángel. Le dije, no me van a mandar ángeles usted a mí con todo ese pueblo que no se lo aguanta ni. No. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo por acá con ese pueblo no arranco para ninguna parte. Porque el estar en la presencia de Dios era que la Biblia decía, Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla con cualquiera, con su compañero. Y Moisés dijo, yo no me quiero salir de estar en la comunión con Dios, porque la comunión con Dios es lo único que me garantiza la victoria. ¿Cuánto lo podemos entender? Porque Dios le dijo, no, yo envío a mi ángel. Dijo, no, su ángel podrá guiarlo y todo eso, pero yo quiero seguir hablando contigo. Yo quiero que tu presencia siga ahí conmigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, porque no es que cuando Moisés necesitaba algo, él iba a la presencia del Señor a buscarlo, y él entraba allá y duraba tiempos en la presencia del Señor. En 2 oportunidades duró 40 días, allá en la misma presencia del Señor. Él no tenía problema con eso, pero él sabía que como hablaba con Dios, él salía y Dios le había dado instrucciones de qué tenía que hacer. Por él dijo, si usted quiere mandar su ángel con el pueblo, ya no me necesita a mí, pero si quiere que yo lo lleve a ese pueblo, yo necesito que tú estés conmigo. Y los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios acá? Necesitamos que la presencia del Señor, que la comunión con Dios no se pierda, que todos los días tengamos la comunión con Dios. Que si tú, no solamente en una necesidad, hermano, hay cosas tan sencillas como es encomendarle el día al Señor. Señor, yo te pido que este día guardes de mi casa, guardes de mis hijos, guardes de mi vida, que al salir a mi trabajo o al salir a abrir la empresa, Señor, que tú me guardes, que el maligno no me toque, Señor, que tu protección vaya conmigo. Y resulta que sale el hermano, sale la hermana, pero ella sale. Y a ver quién, y en la jugada, porque es que si le encomendamos a Dios el cuidado, el hijo salió, ya llegó, ya entró, ¿qué está haciendo? Mándeme una foto. Entonces uno dice, luego no se lo encomendó al Señor, que Dios lo guarde. Si Dios no lo puede guardar, ¿cuánto lo podemos entender? Si tú encomiendas algo a Él, no puedes seguir allá diciendo, a no ser que sea un muchacho, un niño pequeño como el que yo tengo, pues hoy toca todavía llevarlo porque todavía no se defiende. Pero usted se imagina, usted, Señor, yo te encargo mi hija, Señor, guárdamela de camino, guárdamela de todo vampón, de todo ladrón, de todo esto, de todo. Y que llegara la señorita de 20 años, de 25 años, con su papá de la mano al trabajo. No, aquí vengo a traerla porque es que de pronto se me pierde de camino. No. Ya toca soltarla a las manos del Señor. Si Él no guarda
Pero usted se imagina ya de 25, de 30 años, de 40, no, es que me toca llevarla porque es que, no. Si le decimos al Señor su protección es porque Él puede cuidar. Si Él no puede cuidar bien, ¿quién podrá cuidar bien? Por más de que uno esté encima. Uno por más de que esté encima no puede. Pero si entendemos el ejemplo de estar en la presencia de Dios y salir con algo de allá. Si yo estoy en la presencia del Señor y le conté algo, hermano, tenemos que ser muy respetuosos con Dios, porque eso es una falta de respeto de nosotros, y yo lo digo en primera persona, que uno va y le diga al Señor, apóyeme con esto, y después levanta y saca la cabeza a ver quién le ayuda. Yo creo que dirá Dios, pero ¿qué tal las de este? Viene acá, que le ayude, y mírenlo en lo que anda, por allá tocándole a ver qué, a ver cómo lo humillan, a ver cómo le dicen 50,000 cosas, porque ahí sí, hasta Dios permite esa cantidad de cosas. Pero Dios dice, no, si usted decide confiar, Señor, tú abrirás la puerta, y si no, Señor, tú me darás el entendimiento, yo cómo puedo hacer. Pero Señor, yo vengo delante de ti porque tu palabra me dice, pedid y se os dará, y yo vengo aquí porque tengo una necesidad, Señor, y no vengo buscando otra cosa, otra salida, porque tú eres la salida que yo necesito. Si tú vas a tocar ahí sí a mi primo, a mi cuñado, al vecino de al frente, al compañero de trabajo, pues será él el que los toque, pero no uno el que provoque y después diga que Dios lo hizo, cuando uno fue el que forzó la puerta, cuando uno fue el que cogió la puerta a empujarla, cuando la Biblia dice que Él tiene la llave de David, Él cierra y ninguno abre. Él es el que pone el querer como el hacer en la gente. ¿Cuántas personas hay que tienen lo que usted necesita y no te ayudan? ¿Le ha pasado? Que tienen lo que usted necesita y usted se queda viendo lo que usted necesita, lo mira a él. Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Y uno, ay, pero él tiene lo que yo necesito, sí, pero si el Señor no le pone el querer como el hacer, ¿qué puede hacer uno? ¿Sí? Pero hay veces el cristiano trata de forzar eso. Ay, no, es que usted viera todas las necesidades que tengo, y el hermano, ve, y el corazón cerrado de él. ¿Por qué? Porque usted fue al canal inadecuado. ¿Cuánto lo entendemos? Porque se va al canal inadecuado, se va ya a contarle a alguien como para que esa persona le pueda tener una lástima, le pueda tener consideración, cuando eso no es lo que quiere el Señor. Dios dice que vengamos a Él con confianza. Él mirará a quién toca. Si toca al vecino, si toca a la burra, si toca al que toque, pero Él tocará a alguien, hará algo para que esa cosa aparezca. A alguien tocará porque Él es Dios. Él todavía no se le acaban las opciones. Él no se le acaban las opciones. Él sabe cómo actúa. Él hace como Él quiere. Pero el acercarlo con confianza, Él hace. Si Él va a utilizar a alguna persona, si Él va a hacer algo, mire, hermano, hay veces uno le ora al Señor y uno dice, Señor, esto yo no sé ni por dónde encontrarle la salida, yo no sé ni cómo poder solucionar esta situación. Señor, por favor, ábreme el entendimiento. Y ya el Señor se encargará de despejar el camino para que lo haga. Pero hay personas que en algún momento le suceden tanto las cosas y uno pueda tener tantas peticiones delante de la presencia del Señor, pero evalúen esta mañana si cuando tú vas a la presencia del Señor verdaderamente si estás confiando en que Él está ahí. Y usted dice, sí, yo estoy confiando. Bueno, lo que Dios quiere y nos da en esta primera parte en la mañana es que cuando tú salgas de ese lugar de oración, tú tienes que reflejar que Él te escuchó. Amén. Y usted dice, sí, Señor, ya eso está puesta en las manos. Bueno, y entró una llamada, y esa llamada como que usted dice, no tiene nada que ver. Yo veo que esto como que, esa llamada es como para empeorar la situación. No, Señor, yo esta mañana hablé contigo y yo sé que todo estará en control. Tú tendrás el control de todo, Señor. Yo no me puedo desesperar porque tu palabra dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero desesperarnos por cosas que no. Tenemos que ser diligentes, pero desesperarnos, no, ¿por qué? Tenemos que aprender a confiar en aquel, porque esa es la diferencia. Por eso Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque hoy en día Él mismo ha prometido estar con nosotros. Eso se lo dijo a los discípulos. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos? ¿Los días pares del año o los días impares? Dependiendo en qué termina la cédula. Todos los días, hasta el fin del mundo. Y ahí estuvo con ellos, en las buenas, en las no tan buenas, en las malas, dice el apóstol Pablo,
en cárceles, en ayunos, en desvelos, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo allí. ¿Y quién podrá decir que la cárcel sea un buen destino? Pero no importa el lugar, lo importante es que Dios esté con uno. José estuvo en la cárcel, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Cuánto lo entendemos? Él estaba en la cárcel. Y muchas cosas se movieron allí. Daniel, sus amigos. Daniel en el foso de los leones, imagínense. Esa leonera lo pusieron allí. Pero la Biblia dice que Dios envió su ángel y libró a Daniel de la boca de los leones. El tema no es dónde tú estés, el tema es con quién tú estás. Tú puedes estar rodeado de una leonera donde trabaja, pero mientras Dios esté con uno, Él es nuestro guardador. Habrá gente que querrá hacerle uno la guerra, habrá gente que querrá montarle su competencia en el negocio, en la empresa, lo que quieran. Pero no, lo importante no es quién lo haga, lo importante es el que ha prometido estar con nosotros. Y eso al cristiano no se le puede olvidar, porque hay veces, no, que pusieron todo eso y se pone uno el corazón como de pollito. No, Señor, tú estás conmigo y lo más importante que Él no tiene es que yo te tengo a ti. Y si yo estoy contigo, a mí nada me va a pasar. Yo no voy a dejar de vender, tú no me vas a dejar de respaldar. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú sigas estando conmigo. Pero para eso es lo que dice Hebreos. Hay que creer que me estoy acercando y que Él me está atendiendo lo que yo le estoy diciendo. Porque el ojo a uno lo puede desanimar, pero la fe tiene que nacer desde el corazón. Amén. Mire lo que dice aquí la Escritura. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cada vez que usted va delante de la presencia del Señor es como si Dios te premiara. ¿Cuánto lo podemos entender? Bueno, pues vamos nuevamente para ya cerrar la explicación del pasaje donde venimos, porque es importante darla. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Sí ven? El espíritu de la persona ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y quiero explicar esa parte allí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Los que por la gracia del Señor, los hermanos que por la gracia del Señor puedan orar y hablen en otras lenguas. La persona habla en otras lenguas, pero no entiende lo que está orando, ni tampoco entiende el que está enseguida. ¿Cuánto lo podemos comprender? Él no entiende, a no ser que Dios le dé la interpretación de lo que está orando. Pero mientras él ora en otras lenguas, él no puede. Es tomado por el Espíritu y él comienza a orar. Pero dice, su entendimiento queda sin fruto, porque uno queda pensando, ¿y qué diría yo en esa cantidad de palabras? Como interesante, pero uno no sabe. El Espíritu mismo comienza a tomarlo a uno y comienza usted a hablar en esas otras lenguas, pero uno en su entendimiento, dice Pablo, uno no sabe qué es lo que está diciendo. ¿Cuánto lo comprendemos? Uno no sabe qué es lo que está diciendo allí. Pero mire lo que sigue diciendo allí. Pero mi entendimiento queda sin fruto, queda sin saber qué fue lo que dijo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, cuando en algún momento Dios lo utiliza para que algún hermano hable en otras lenguas, yo creo que el que llega a la otra persona dirá, ve, el Señor tomó a esa persona, pero uno no sabe qué es lo que está diciendo. O alguien sabe qué es lo que está diciendo el otro. No, uno no sabe. Eso dice la Escritura, que uno no sabe. Dice, el entendimiento de aquel que escucha queda sin fruto, porque uno sin saber qué estará orando. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acá. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Porque el que habla en otras lenguas habla a Dios
que fue el que la dio, un lenguaje que está ahí directamente para él. Y dice en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, ¿quién? Vosotros. Pero mire donde me quiero detener aquí en el verso 19. Pero en la iglesia, ¿en dónde? O sea, la eclesía es aquí donde estamos reunidos, acá. En la congregación, en la comunidad cristiana, dice que la palabra eclesía en el griego, dice que el significado es congregación religiosa, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos. Dice la eclesía, las personas que se reúnen, dice, porque en la iglesia, o sea, donde me reúno con las personas, prefiero, dice el apóstol, era su preferencia, el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mire, que yo analizaba y estudiaba y yo decía, Señor, ¿cómo el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo y da la diferencia tan marcada? Imagínense 5 palabras a 10,000, la diferencia es grande, no es abismal, pero él dice, yo prefiero que en la iglesia es mejor 5 palabras que se entiendan y no 10,000 que no edifiquen a nadie. Entonces, de alguna manera, ¿esto a qué nos lleva? De que evidentemente las otras lenguas, ¿cierto?, que Dios nos ha dado y que de alguna manera Dios te dé de aquí a mañana, que las dé por el Espíritu, qué bueno sería utilizarlas en el momento en el que ojalá tú estés en la comunión con Dios, porque en ese momento es edificado, sí, claro, tu espíritu es edificado. Pero cuando estás en la congregación, dice, no, es preferible que la gente ore 5 palabras con el entendimiento, porque con eso cuando se acerque a otra persona y lo escuche orar, Padre, yo te pido que te glorifique, yo te pido que actúes de esta manera, yo te pido que actúes de esta otra, yo quiero, Señor amado, esto, Señor, gracias por la sanidad de mi familiar, gracias por mi sanidad de esto. Entonces la persona que llega y dice, ay, vea, él está orando por su sanidad, él está orando por la economía, él está orando, pero se encuentra media iglesia orando en lenguas, dice, ahí nadie es edificado. ¿Sí lo podemos entender conforme a la Escritura? Es decir, yo prefiero que se hable en la iglesia, escuche lo que es la diferencia, 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en otras lenguas, en lengua desconocida. Entonces es algo que tú y yo tenemos que tenerlo bien claro, porque todos anhelamos, ¿cierto? Y de pronto tú puedes anhelar las otras lenguas, porque las otras lenguas habla usted directamente a Dios. Pero ¿sabe qué recomendación da el apóstol Pablo? Yo en la iglesia no quiero que se forme el desorden, no quiero que eso sea para jactancia de los hombres, quiero que preferiblemente que la persona ore 5 palabras, pero con el entendimiento, que sepa lo que está orando, que sepa lo que está hablando, y no que se ponga a hablar todas esas palabras y salieron y la gente, no, pues ahí eso fue. Y hay un pasaje que dice, y si entra un indocto, una persona que no conoce a Dios, y escuchas algarabía, dirá, esta gente se enloqueció. Eso lo dice la Escritura. Vamos a buscar el pasaje para dar finalización. Miren el versículo 23, lo que pasa es que no hemos llegado allá, pero lea el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, imagínense, todo el mundo, raca, pa, todo el mundo, hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están qué? Esa persona sale corriendo. Y yo, ¿por dónde me metí? No, ni me invitaron, hermano, me loco allá, hablando por otras cosas, quién sabe a quién estarán invocando, yo salgo corriendo. Por eso él dice, en la iglesia, mejor que oremos con el entendimiento. Y no que nos despachemos a hablar en otros idiomas que no edifican a nadie, pero que sí, Dios nos está escuchando. Entonces dice, claro, utilícelas. Dice, dice el apóstol Pablo, yo hablo en lengua más que todos vosotros, pero no es cuando estoy en la iglesia, es cuando estoy en un lugar donde no genero confusión. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces las lenguas son una bendición, pero no son para que
se les dé prioridad para hablarle en la iglesia. Que claro que si el Señor lo toma, pues gloria al Señor. Pero Él dice, yo prefiero que esas 5 palabras que tú ores a Dios sean con el entendimiento, sean con la capacidad que Dios da, y no un reguero de palabras que nadie entiende. Dice, a no ser que pidan en oración poderlas interpretar, que también de eso hay, ¿no? Que alguien de pronto diga, Señor, yo quiero que me dé la interpretación. Entonces, y de hecho, ya cuando llegamos a ese momento, más adelante que lo vamos a ver, es cuando Dios dice, Dios, bueno, los que hablan en lenguas, entonces comience en orden, hable primero aquí. Dios dice esto, hablen primero aquí, Dios dice aquello, pero dicen, no comiencen a mezclar todos esos idiomas ahí, a formar ese despelote, porque la gente no es edificada y eso no genera ningún fruto. Amén. Incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios eterno, por tanta bondad y tanta misericordia, mi Señor amado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la capacidad que tú nos das, Dios eterno, en esta hora. Señor, y reconocemos algo, mi Padre Celestial. Señor, ayúdanos a que de aquí en adelante, cuando nos acerquemos de ti, creamos que le hay, Señor amado, y que tú eres galardonador de los que te buscan, Rey de la Gloria. Señor, hoy reconozco, mi Señor amado, reconozco que humanamente he colocado peticiones delante de tu presencia, Rey de la Gloria, y he salido afuera a ver cómo solucionar, mi Padre glorioso. Señor, hoy reconozco mi humanidad, reconozco, Señor amado, que aunque oro, busco muchas veces soluciones humanas, muchas veces quién puede solucionar o de qué manera puedo solucionar, mi Padre Celestial. Señor, ayúdanos a todos, Señor amado, para que si venimos delante de tu presencia, mi Señor amado, a colocar una petición, a colocar alguna situación en tus manos, Señor amado, dando la capacidad para poder esperar en ti, Rey de la Gloria, porque tú, Señor amado, no fallas, porque tú, Señor amado, no llegas tarde, tú siempre llegarás temprano a todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Todopoderoso. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Sí, hermano, garanticemos eso, que si en algún momento vamos a la presencia del Señor, garanticemos que al salir de la presencia del Señor, hablándolo de ese momento de oración, no estemos saliendo a buscar soluciones humanas, porque Dios nos habla por la palabra hoy que eso a Él no le agrada. Entonces, que el Señor nos ayude, amén. Y aprovecho también este momento para que todo aquel que está por la red social, todo aquel que está en este lugar, todos aquellos que en algún momento nos ven en directo o ven este video en diferido y no conocen al Señor Jesucristo como ese único y suficiente Salvador, no lo han aceptado, no saben de Él, no lo conocen. Yo quiero decirles que Él es el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre Celestial ni obtiene salvación sino a través por Él. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, repite esta sencilla oración conmigo, donde digas, Señor Jesucristo, por mi propia voluntad te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados, que borres mis maldades, que limpies mis iniquidades y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Señor Jesucristo, gracias, porque aún mientras tú vuelves, mi Señor, te pido que tu santo y buen Espíritu more dentro de mi vida y me guíe como siempre a toda la verdad, mi Señor amado. En Cristo Jesús, amén y amén.